Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos sumergimos en el primer libro de Adán y Eva. Un texto que a lo mejor no todos conocen, Ah, pero que nos da una perspectiva, digamos, diferente sobre la historia de Aníbal después de salir del Edén. No, sí, es como ir un poquito más allá de la historia tradicional. exactamente, es un libro apócrifo. O Ajá, sea, no forma parte del canon bíblico oficial, claro. pero aún así es fascinante por los detalles que revela. Totalmente. Y una de las cosas que más me llamó la atención al leerlo fue la revelación de Dios a Adán. 5.5 días representan 5.500 años en la Tierra. Sí, esa línea temporal es peculiar, ¿verdad? Sí. 5.500 años. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, hay varias interpretaciones, pero a mí me gusta verla como un periodo de aprendizaje para la humanidad, Ajá. no solo como un castigo, sino como un tiempo de prueba, de crecimiento. Un tiempo necesario para que la humanidad evolucione, para que aprenda de sus errores. Exactamente. Y hablando de errores, el libro no se guarda nada a la hora de describir el sufrimiento de Adán y Eva fuera del paraíso. Es cierto, el texto nos muestra su vulnerabilidad, sus miedos, sus dudas. Es una imagen muy distinta a esa visión idílica que a veces tenemos del Edén, ¿no? Totalmente. Aquí los vemos como seres humanos con todas sus emociones a flor de piel. Abrumados por la culpa, por el dolor de la separación. Sí, y aunque su desobediencia los lleva a la expulsión, Dios no los abandona completamente. Sigue presente, ¿no? Sí, les explica las consecuencias de sus actos, los consuela, les da instrucciones para sobrevivir en este nuevo mundo. Es interesante esa dualidad, ¿no? Sí. Por un lado, la severidad del castigo y por otro, esa constante presencia de Dios guiándolos. Es una dinámica que se repite a lo largo de todo el relato. Ajá. Vemos cómo Satanás acecha constantemente, buscando la manera de engañarlos, de hacerlos caer de nuevo. Y lo hace de maneras muy creativas, ¿no? Sí, primero aparece como una serpiente, luego como un ángel de luz. Incluso como un anciano sabio. Exacto, usa diferentes disfraces para acercarse a ellos, para aprovecharse de su vulnerabilidad. Es como si el texto nos estuviera advirtiendo sobre las diferentes formas en que la tentación se nos puede presentar en la vida. Totalmente, el mal se disfraza, se adapta a las circunstancias para engañarnos. Y lo que me impacta es que, a pesar de los engaños, las trampas de Satanás, Dios siempre interviene para proteger a Adán y Eva. Sí, cada vez que están en peligro, Dios envía a sus ángeles para rescatarlos. Es un mensaje de esperanza, ¿no? Sin duda, nos recuerda que Dios no nos abandona en nuestras luchas, que está siempre a nuestro lado, protegiéndonos. Y en medio de esta lucha constante, Adán y Eva empiezan a construir una nueva vida fuera del Edén. Sí, aprenden a sobrevivir en un mundo hostil, a enfrentar los desafíos de la naturaleza. Descubren el fuego, aprenden a cubrirse del frío, experimentan el hambre y la sed por primera vez. Exacto. Es un proceso de aprendizaje duro, pero necesario. Es como si el texto nos estuviera mostrando el inicio de la civilización humana, ¿no? Totalmente. Adán y Eva, como los primeros seres humanos, se enfrentan a los mismos desafíos que nosotros seguimos enfrentando hoy en día. Y a pesar de las dificultades, no se rinden. Buscan la manera de adaptarse, de sobrevivir. Y lo más importante, buscan la guía de Dios en cada paso del camino. El libro describe cómo construyen un altar y ofrecen sacrificios a Dios, buscando su perdón y su protección. Esas ofrendas son un símbolo de su arrepentimiento, de su deseo de reconciliarse con Dios. Y también prefiguran los sacrificios que se realizarán en el Antiguo Testamento, ¿no? Exactamente. Es como si el texto estuviera trazando un hilo conductor a través de la historia, desde el pecado original hasta la promesa de redención. Y en esa línea me llamó mucho la atención la historia de Caín y Abel. Sí, una historia trágica que nos muestra la primera familia, pero también el primer acto de violencia. El primer crimen de la humanidad. Caín, cegado por la envidia, mata a su hermano Abel. Es un acto brutal que nos confronta con la oscuridad que habita en el corazón humano. Y nos deja con una pregunta que sigue resonando hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos controlar nuestras pasiones, nuestros impulsos más destructivos? Es una pregunta fundamental. El texto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Y aunque la historia de Caín y Abel es trágica, no nos deja sin esperanza. Cierto. A pesar del pecado, del dolor, de la lucha constante, Dios sigue presente en la vida de Adán y Eva, guiándolos hacia un futuro de aprendizaje y redención. Y ese camino, aunque difícil, está lleno de momentos de enseñanza, de descubrimientos y de crecimiento. Adán y Eva, a pesar de su caída, son los pioneros de la humanidad, los primeros en recorrer la senda que todos nosotros transitamos. Y en ese viaje no están solos.
Dios está con ellos y con nosotros a cada paso del camino. Y esa presencia divina es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos, para aprender de nuestros errores y construir un mundo mejor. Exactamente. Esa es la gran enseñanza que podemos extraer de el primer libro de Adán y Eva. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros errores, la misericordia de Dios siempre está presente, guiándonos hacia la luz. Una luz que nos ilumina el camino hacia la reconciliación con lo divino, hacia la promesa de una vida eterna. Pero eso lo dejamos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Con gusto. Seguimos con nuestra inmersión en el primer libro de Adán y Eva, y hay una escena que me parece especialmente interesante. ¿Así? Sí, es la del agua, el agua que regaba el jardín del Edén, la que salía del árbol de la vida, ¿recuerdas? Ah, claro, sí. Adán y Eva ya no tienen acceso a ella. Exacto. Bien. Y Adán se lamenta amargamente, ¿no? Sí. Es como si la pérdida de esa agua representara la pérdida de la vida eterna, la inmortalidad que han perdido. Totalmente. Y el texto nos dice que Adán, en su desesperación, cae al agua. Se cae. Sí, cae al agua y casi se ahoga. Caray. Y Eva también. Ambos caen al agua y experimentan, digamos, una especie de muerte simbólica. Es una imagen muy poderosa, ¿no? Sí, Como si el texto nos estuviera hablando de un bautismo, de un renacer a través del agua. exacto. Es como si el sufrimiento, la experiencia de casi morir, fuera necesaria para purificarse, para empezar de nuevo. Para limpiar la culpa, el peso del pecado. Precisamente. Y hablando de purificación, recordemos la escena del sol. ¿El sol? Sí, cuando Adán ve el sol por primera vez. Ah, claro, después de salir del Edén. Exacto. Y el texto dice que Adán se aterroriza al ver el sol. Es comprensible, ¿no? Estaba acostumbrado a la luz tenue del Edén y de repente se encuentra con la intensidad del sol. Claro, es una experiencia completamente nueva para él. Y además la asocia con el castigo divino. Sí, lo interpreta como una señal de la ira de Dios. Como si el sol lo estuviera quemando por su desobediencia. Exacto. Pero poco a poco, a través del diálogo con Dios, Adán va comprendiendo la naturaleza del sol. Ah, ya. Empieza a entender el ciclo del día y la noche, las estaciones. Sí, y este proceso de aprendizaje es fundamental en el texto. Es como si Adán, y con él la humanidad, estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Totalmente. Y Dios, con paciencia infinita, le va enseñando, le va guiando en este proceso. ¿Te revela los misterios de la creación? Exacto. Y no solo eso, sino que también le revela su plan de salvación. Su plan de salvación. Sí, le anuncia que él mismo vendrá a la tierra encarnado en un ser humano para sufrir y morir por los pecados de la humanidad. Es la primera profecía sobre la venida de Cristo. Exactamente. Y Adán y Eva, a pesar de su pecado, reconocen la magnitud del sacrificio que Dios está dispuesto a hacer por ellos. Es un momento muy conmovedor, ¿no? Sí. Y lo que me parece fascinante es que el texto establece una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ajá. El pecado original y la promesa de redención se entrelazan en una sola historia. Precisamente. Y a pesar de esta promesa de redención, la vida de Adán y Eva sigue estando llena de pruebas y dificultades. Pero la amenaza de Satanás no desaparece. Exacto. El texto describe una lucha constante entre Adán y la serpiente, una lucha que simboliza la batalla eterna entre el bien y el mal. Y Adán, sin armas, se enfrenta al serpiente con valentía. Sí, es una imagen de la resistencia humana frente a la tentación. De la fuerza que podemos encontrar en nosotros mismos para luchar contra el mal. Y Dios una vez más interviene para proteger a Adán y Eva. Sí, castiga a la serpiente y les recuerda la importancia de la fe y la obediencia. Pero a pesar de la protección divina, Adán y Eva siguen experimentando momentos de profunda desesperación. Desesperación. Sí, el texto describe varios intentos de suicidio. Intentos de suicidio. No me acordaba de eso. Sí, es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que nos revela la magnitud de su dolor, su sentimiento de culpa. Es como si no pudieran soportar el peso del pecado a pesar del perdón y la guía de Dios. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. A veces, incluso con la ayuda divina, nos dejamos llevar por la desesperanza. Es cierto, pero Dios, en su infinita misericordia, no los abandona. Los anima a seguir adelante, les ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento, y para darles esperanza, les entrega a Adán barras de oro, incienso y mirra. Esos elementos son muy simbólicos, ¿no? Sí, el oro representa la luz divina, el incienso, la oración, y la mirra, el sufrimiento y la muerte. Son elementos que prefiguran la venida de Cristo, su sacrificio redentor. Exacto. Y a medida que avanzamos en la historia, vemos a Adán y Eva
aprendiendo a sobrevivir, a trabajar la tierra, a criar nuevas herramientas. Sí, recuerdo la escena en la que descubren 2 higueras cargadas de frutos cerca de la cueva donde vivían. Ah, sí, una imagen de abundancia, de la generosidad de la naturaleza. Y Dios les explica que esos árboles son una muestra de su amor, un recordatorio de que nunca los ha abandonado. Es un mensaje de esperanza, ¿no? De que incluso en medio de la adversidad, Dios está presente cuidando de nosotros. Y hablando de amor, hay una escena que me parece fundamental. Uy. El momento en que Adán le pide a Dios que le permita unirse a Eva. Ah, claro. Es como si Adán reconociera que la unión matrimonial no es solo un acto físico, sino que necesita la bendición divina. Exacto. Adán busca la aprobación de Dios para que esa unión sea plena, sagrada. Y Dios, en su sabiduría, establece las bases del matrimonio. Envía a sus ángeles para instruir a Adán y Eva, para que su unión sea un reflejo del amor divino. Es un momento muy importante. A pesar del pecado original, Dios bendice la unión matrimonial, la familia, la continuidad de la vida. Y con la llegada de los hijos, se abre un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Caín y Abel, con sus personalidades tan distintas, representan la dualidad del ser humano, la lucha interna entre el bien y el mal. Y esa lucha, desgraciadamente, tiene consecuencias devastadoras. Sí. Caín, cegado por los celos, mata a su hermano Abel. El primer asesinato de la historia. Una tragedia que nos confronta con la oscuridad que habita en el corazón humano. Y a pesar de este terrible suceso, la historia continúa. Adán y Eva, con el corazón destrozado, siguen adelante. Envejecen, experimentan el paso del tiempo y se acercan al final de sus vidas. Y es en ese momento que Dios les revela la primera profecía sobre la resurrección. Les explica que así como Él estuvo 3 días y 3 noches bajo una cúpula de roca, Cristo también estará 3 días en el sepulcro antes de resucitar. Es una imagen muy poderosa, ¿no? De la vida que triunfa sobre la muerte. Exactamente. Y con esa imagen de esperanza, de la promesa de una vida más allá de la muerte, dejamos por ahora nuestra inmersión en el primer libro de Adán y Eva. Es una imagen poderosa, sí, la de la resurrección, ¿verdad? La vida que vence a la muerte, la promesa de un nuevo comienzo. Un mensaje de esperanza en medio de la adversidad. Pero a pesar de esta promesa, el camino de Adán y Eva no está exento de pruebas. No, claro que no. Satanás no se rinde tan fácilmente. Sigue acechándolos, buscando la manera de hacerlos caer. Sí, y lo vemos una y otra vez, ¿no? Se disfraza de ángel de luz, de anciano sabio, siempre buscando una nueva forma de engañarlos. Es como si el texto nos estuviera diciendo que la batalla espiritual es constante, que nunca podemos bajar la guardia. Exacto. El mal siempre está al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Y una de las tentaciones más fuertes que enfrentan Adán y Eva es la de la lujuria. Ah, sí, recuerdo esa escena. Satanás les muestra una visión de parejas con sus hijos, incitándolos a unirse sexualmente. Sí, es una escena muy reveladora. Vemos cómo Satanás intenta manipularlos, apelando a sus deseos más básicos, pero Adán se resiste. Se da cuenta de la trampa. Sí, y reconoce que necesita la bendición de Dios para ese acto. Le pide a Dios que le permita unirse a Eva. Es un gesto de humildad, ¿no? De respeto por la voluntad divina. Totalmente. Adán comprende que la unión sexual no es solo un acto físico, sino que tiene una dimensión espiritual. Y Dios, una vez más, responde a su llamado. Envía a sus ángeles para instruirlos, para que su unión sea un reflejo del amor divino. Es un momento muy significativo. A pesar del pecado original, Dios bendice la unión matrimonial. Sí, establece las bases para la familia, para la continuidad de la vida. Y con la llegada de los hijos, la historia de la humanidad continúa. Caín y Abel, tan diferentes, tan complejos. Representan la dualidad del ser humano, ¿no? Nuestra capacidad para el bien y para el mal. Y lamentablemente, esa lucha interna tiene consecuencias devastadoras. El asesinato de Abel, el primer crimen de la humanidad. Una tragedia que nos marca para siempre. Una tragedia que nos confronta con la oscuridad que habita en el corazón humano. Pero a pesar del dolor, a pesar de la culpa, la vida sigue adelante. Adán y Eva aprenden de sus errores, siguen buscando la guía de Dios. Sí, aprenden a trabajar la tierra, a crear herramientas, a construir un nuevo mundo. Y Dios los acompaña en cada paso del camino. Les enseña a ofrecer sacrificios, a pedir perdón, a buscar su bendición. Esos sacrificios son un símbolo de humildad, de reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Y Dios, conmovido por su sinceridad, acepta sus ofrendas. Es una señal de reconciliación, de un nuevo pacto entre la humanidad y lo divino. Y al final de este recorrido, después de tantas pruebas, ¿qué mensaje central nos deja el primer libro de Adán y Eva? Yo creo que el mensaje central es la misericordia de Dios. A pesar de todo, a pesar del pecado, de la desobediencia, Dios no nos abandona. Nos acompaña en nuestro dolor, nos guía en nuestro camino, nos ofrece la esperanza de la redención. Exacto. Y nos deja con una pregunta que podemos llevar con nosotros.
¿Cómo podemos, a pesar de nuestras imperfecciones, construir una vida digna? Una vida que honre la creación divina. Esa es la gran pregunta, la búsqueda que nos acompaña a lo largo de nuestra propia historia. Una búsqueda que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Y con esa reflexión, con esa invitación a la introspección, cerramos nuestra inmersión en el primer libro de Adán y Eva. Un texto que nos interpela, que nos desafía, que nos recuerda la complejidad de la condición humana y la búsqueda eterna de la verdad y la redención. Gracias por acompañarnos en este viaje.